Es un problema enorme, enorme. Has mencionado que estamos en una gran burbuja. ¿Podrías explicarlo con más detalle y explicar cómo va a evolucionar? Cuando se imprime dinero a la escala a lo que lo hacen las naciones modernas, Japón, Estados Unidos, Europa, etcétera, nos adentramos en un territorio nuevo en términos de tamaño. Nunca ha habido nada parecido a lo que estamos haciendo ahora. Sabemos, por lo que ha ocurrido en otros países, que imprimir demasiado dinero acaba causando terribles problemas. Estamos más cerca de tener problemas terribles que en el pasado, pero puede que aún falte mucho. Eso espero. Cuando Volcker, después de los años 70, llevó el tipo primario al 20% y el gobierno estaba pagando un 15% por sus bonos del Estado, aquello fue una recesión horrible. Duró mucho tiempo y causó mucha agonía. Desde luego, espero que no volvamos a llegar a ese punto. Creo que las condiciones que permitieron a Volcker hacerlo sin interferencia de los políticos eran muy inusuales. Y creo que, en retrospectiva, fue bueno que lo hiciera. No creo que nuestros políticos actuales estén tan dispuestos a permitir que un nuevo Volcker sea tan duro con la economía y provoque ese tipo de recesión. Así pues, creo que los nuevos problemas serán diferentes de los antiguos. Es posible que deseemos tener una recesión al estilo Volcker en lugar de lo que vamos a tener. Los problemas que nos lleguen podrían ser peores que los de Volcker y más difíciles de solucionar. Piensa en todos los países latinoamericanos que imprimen demasiado dinero, tienen hombres fuertes y demás. Eso es lo que Platón decía que ocurría en las primeras democracias griegas. Una persona, un voto, mucha igualdad y aparecen los demagogos. Y los demagogos se apoderan de la población. Estoy bastante seguro de que ya no tienes tu democracia. No creo que fuera una idea loca por parte de Platón. Describía con precisión lo que sucedió en Grecia en aquel entonces y ha sucedido una y otra vez en América Latina. No queremos ir allí, al menos yo no quiero. Hemos hecho algo bastante extremo y no sabemos lo graves que serán los problemas si vamos a ser como Japón o algo mucho peor. Lo que hace interesante la vida es que no sabemos cómo va a salir. Creo que sabemos que estamos coqueteando con serios problemas. Creo que también sabemos que algunos de nuestros temores iniciales eran exagerados. Japón sigue existiendo como una nación civilizada a pesar de los increíbles excesos para todos los estándares anteriores en términos de impresión de dinero. Piensen en lo seductor que es. Tienes un montón de deudas con intereses y las pagas con cuentas corrientes por las que ya no pagas intereses. Piensa en lo seductor que resulta para un puñado de legisladores. Te libras del pago de intereses y aumenta la oferta monetaria. Parece el paraíso. Y por supuesto, cuando las cosas se vuelven tan seductoras, es probable que se utilice en exceso. Si te pones a pensarlo, mi forma de vida no era predecir las pequeñas diferencias a corto plazo entre el índice Russell y el índice Standard & Poor's. No tengo ninguna opinión sobre qué índice es mejor en un día determinado, ni siquiera pienso en ello. Siempre estoy buscando algo que sea lo suficientemente bueno como para invertir el dinero. Y me imagino que quiero nadar tan bien como pueda contra las mareas. No estoy tratando de predecir las mareas. Si vas a invertir en acciones a largo plazo, bienes raíces, por supuesto que va a haber periodos en los que hay un montón de agonía y otros periodos en los que hay un auge. Creo que solo tienes que aprender a vivir a través de ellos. Como dijo Kipling, hay que tratar a esos dos impostores igual. Tienes que lidiar con la luz azul del día y la noche. ¿Eso te molesta mucho? No. A veces es de noche y a veces es de día. A veces es un auge y a veces es una caída. Creo que hay que hacerlo lo mejor posible y seguir mientras te dejen. ¿Qué impacto ha tenido la inversión pasiva en las valoraciones de las acciones? Oh, enorme. Esa es otra de las cosas que se avecinan. Tenemos un nuevo grupo de emperadores y son las personas que votan las acciones de los fondos indexados. Tal vez podamos hacer papa a Larry Fink y a la gente de Vanguard. De repente hemos tenido esta enorme transferencia de poder a estos fondos de índices pasivos. Eso va a cambiar el mundo y no sé cuáles serán las consecuencias, pero predigo que no serán buenas. Tenemos una economía enormemente fuerte y una civilización técnica enormemente fuerte y eso no va a desaparecer. Los conocimientos y demás, es increíble el aspecto que tiene una fábrica moderna cuando la llenas de robots. Y eso está llegando cada vez más y más y está llegando a China también. Estas tendencias son inevitables y creo que crean problemas de adaptación.
Si tienes un trabajo sindicado y te sustituyen por un robot, tienes un problema difícil. Si tienes una empresa como Kodak e inventan algo nuevo que convierte tu producto en obsoleto, también tienes un problema. Y si lo resuelves muriendo, a mucha gente no le gusta esa solución. Como todos esos problemas son reales y como es tan tentador deshacerse de la deuda simplemente dándole a un tipo una cuenta corriente sin intereses en la que antes había que pagarle intereses todos los meses, no solo tenemos un problema grave, sino que la solución al mismo, que es la más fácil para los políticos y para la Reserva Federal, es simplemente imprimir más dinero y resolver los problemas temporales de esa manera. Y eso, por supuesto, va a tener algunos peligros a largo plazo. Sabemos lo que pasó en Alemania cuando la República de Weimar siguió imprimiendo dinero. Todo estalló y eso contribuyó al ascenso de Hitler. Así pues, todo esto es peligroso y serio, y no queremos tener a un puñado de políticos haciendo lo que sea fácil con la teoría de que no nos perjudicó la última vez, así que podemos doblarlo y hacerlo una vez más y luego doblarlo de nuevo y así sucesivamente. Sabemos lo que ocurre con esa duplicación eterna. Tendrás un gobierno muy diferente si sigues haciéndolo lo suficiente. A menos que haya cierta disciplina en el proceso, se está coqueteando con el peligro. Pero no considero que Japón corra un peligro terrible por haber hecho una gran cantidad de estas cosas y haberse salido con la suya. No creo que se nos dé tan bien manejar nuestros problemas como a Japón. Si los impuestos no fueran un problema, ¿qué opinarías de ir al contado hoy y esperar mejores oportunidades para desplegar ese efectivo en los próximos 12 meses? ¿Te parece una idea sensata? En toda mi vida adulta nunca he acumulado efectivo a la espera de mejores condiciones. Me he limitado a invertir en lo mejor que he podido encontrar y no creo que vaya a cambiar ahora. El Daily Journal ha agotado su efectivo. Ahora Berkshire tiene exceso de efectivo, bastante exceso de efectivo, pero no está haciendo eso porque piense que sabe cómo invertir en el tiempo. Simplemente no puede encontrar nada que pueda comprar. Por lo tanto, no tenemos una solución a tu problema, simplemente lo estamos afrontando, como he descrito. ¿Por qué Berkshire no está recogiendo o añadiendo nuevas empresas a su cartera? Enhorabuena al equipo por comprar acciones de Apple hace un par de años, eso está dando sus frutos seguro. La razón por la que no compramos es porque no podemos comprar nada a los precios que estamos dispuestos a pagar. Es así de sencillo. Otras personas están apostando los precios al alza y muchas de las compras no son de personas que realmente planean poseerlas. Muchas de ellas son compras por comisiones. El capital privado compra cosas para poder tener más comisiones por tener más cosas bajo gestión. Por supuesto, es mucho más fácil comprar algo cuando se utiliza el dinero de otra persona. Nosotros utilizamos nuestro propio dinero, al menos así lo vemos nosotros. Siempre he creído que nada valía un precio infinito. Incluso un lugar admirable como Costco podría llegar a un precio en el que dirías, es demasiado alto. Pero yo diría que si estuviera invirtiendo dinero para algún fondo soberano o algún fondo de pensiones con un horizonte temporal de 30, 40 o 50 años, compraría Costco al precio actual. Creo que es una empresa fuerte y un lugar admirable. Por cierto, no es una tragedia que Berkshire tenga un excedente de dinero que no está invirtiendo. Parecemos más responsables con la riqueza extra y somos más responsables con la riqueza extra. A los accionistas que están preocupados por el futuro porque parece complicado y difícil y hay peligros, quiero decirles lo que me decía mi viejo profesor. Me decía, Charlie, dime cuál es tu problema e intentaré ponértelo más difícil. Y me hizo un favor al tratarme de esa manera, solo te estoy repitiendo su favor. Cuando tienes los pensamientos que tienes, al menos piensas en la dirección correcta. Están preocupados por las cosas correctas, todos los que están preocupados por la inflación y el futuro de los republicanos. La inflación es un tema muy serio. Se puede argumentar que es la forma en la que mueren las democracias. Cuando la democracia muere en América Latina, la inflación es una gran parte de ello, así que es un gran peligro. Una vez que un populista se entera de que puede votarse a sí mismo, si se excede demasiado, arruina su civilización. Por supuesto, es un gran peligro a largo plazo. Si nos fijamos en la República Romana, incluso después de que se convirtieran en un imperio con un gobernante absoluto, inflaron la moneda constantemente durante cientos de años. Con el tiempo, todo el imperio romano se derrumbó. La inflación es el mayor peligro a largo plazo que tenemos, probablemente aparte de la guerra nuclear. Creo que la hipótesis segura para un inversor es que en los próximos 100 años la moneda se va a cero.
Esa es mi hipótesis de trabajo, un entorno muy peligroso. Lo que trajo a Hitler fue la combinación de la inflación de Weimar, donde destruyeron por completo los ahorros de la clase media en Alemania, seguida de la Gran Depresión. Fue un golpe doble. Hitler llegó un demagogo loco con el 40% de los votos y muy pronto tuvimos un dictador empeñado en la guerra mundial. La historia no es agradable y Alemania era una nación muy avanzada y civilizada. La Alemania de la que se apoderó Hitler, siempre digo que lo interesante de eso fue que el pequeño Albert Einstein, un niño judío, recibió toda su educación primaria con la ayuda de la Iglesia Católica en Alemania. Era una nación muy civilizada. Si dejas que tu nación se deteriore demasiado, lo que obtienes es un Hitler. Demostramos, por supuesto, en una democracia moderna, en la era de Keynes, que vas a tener una reacción del gran gobierno. La reacción esta vez fue mayor que nunca en la historia de los Estados Unidos. Simplemente arrojaron dinero al problema y probablemente tenían razón al temer lo que iba a suceder y ser bastante liberales al arrojar dinero al problema. Pero probablemente se excedieron un poco, tiraron tanto dinero tan rápido que es difícil que los restaurantes consigan gente que haga el trabajo. No lo critico, es difícil tomar estas decisiones bajo presión. Hay que ser optimistas sobre la competencia de nuestra civilización técnica, pero es interesante si tomamos los últimos 100 años. La mayor parte de la modernidad llegó en esos 100 años. Y en los 100 años anteriores obtuvimos otra gran parte de la modernidad. Antes de eso las cosas fueron más o menos las mismas durante miles de años. La vida era brutal y corta, limitada, etc. Sin imprenta, sin aire acondicionado, sin medicina moderna. No creo que vayamos a conseguir cosas que estaban en lo que yo llamo las verdaderas necesidades humanas. Piensa en lo que significó conseguir la máquina de vapor, el barco de vapor, el ferrocarril, un poco de mejora en la agricultura y un poco de mejora en la fontanería. Eso es lo que obtuvimos en los 100 años que terminaron en 1922. Los siguientes 100 años nos dieron electricidad ampliamente distribuida, medicina moderna, el automóvil, el avión, discos, películas, aire acondicionado en el sur. Y piensen qué bendición fue. Si querías 3 hijos, tenías que tener 6 porque 3 morían en la infancia. Así eran nuestros antepasados. Piensa en la agonía de ver morir a la mitad de tus hijos. Es increíble la cantidad de logros que ha habido en la civilización en estos últimos 200 años y la mayoría de ellos en los últimos 100. Ahora, el problema con eso es que las necesidades básicas están bastante bien cubiertas. En los Estados Unidos, el principal problema de los pobres es que están demasiado gordos. Eso es muy distinto de lo que ocurría en el pasado. Estaban al borde de la inanición. Lo que ocurre es interesante. A pesar de todo este enorme aumento del nivel de vida, de la libertad y de la disminución de las desigualdades raciales, de todo el enorme progreso que se ha producido, la gente está menos contenta con el estado de las cosas que cuando las cosas eran mucho más difíciles. Eso tiene una explicación muy sencilla. El mundo no se mueve por la codicia, se mueve por la envidia. El hecho de que todo el mundo esté 5 veces mejor que antes lo dan por sentado. Todo lo que piensan es que alguien tiene más ahora y que no es justo que ellos no lo tengan. Por eso Dios bajó y le dijo a Moisés que no podías envidiar a la mujer de tu prójimo, ni siquiera a su burro. Incluso los antiguos judíos tenían problemas con la envidia, así que está integrada en la naturaleza de las cosas. Es extraño para alguien de mi edad porque yo estaba en medio de la Gran Depresión. Las penurias eran increíbles. Estaban más seguro caminando por Omaha por la noche que en mi propio barrio de Los Ángeles después de toda esta gran riqueza y demás. No puedo hacer nada al respecto. No puedo cambiar el hecho de que mucha gente esté muy infeliz y se sienta muy maltratada, aunque todo haya mejorado en un 600%, porque sigue habiendo alguien que tiene más. Piensa en los gastos potenciosos de los ricos. ¿Quién demonios necesita un reloj Rolex? De verdad, ¿para qué te asaltan por él? Sin embargo, todo el mundo quiere tener un gasto pretencioso y eso ayuda a impulsar la demanda en nuestra moderna sociedad capitalista. Mi consejo a los jóvenes es que no vayan por ahí, al diablo con los gastos pretenciosos. No creo que haya mucha felicidad en ello, pero impulsa la civilización que realmente tenemos. Impulsa la insatisfacción.
¿Cuál es el mejor consejo que puedes dar a los inversores particulares para afrontar de forma óptima el impacto negativo de la inflación, aparte de poseer acciones de calidad? Bueno, puede que haya que elegir la menos mala de un montón de opciones. Eso ocurre con frecuencia en la toma de decisiones humanas. Los mongers tienen acciones de Berkshire, acciones de Costco, acciones chinas, algunas acciones de Daily Journal y un montón de casas de apartamentos. ¿Creo que es perfecto? No. ¿Creo que está bien? Sí. La gran lección de los mongers es que no necesitas toda esta maldita diversificación. Eso es suficiente. Tienes suerte si tienes 4 buenos activos. Creo que los profesores de finanzas y la idea de los vendedores de que la diversificación perfecta es una inversión profesional es errónea. Si intentas hacerlo mejor que la media, tienes suerte si tienes 4 cosas que comprar. Pedir 20 es pedir demasiado, es muy raro. Pocas personas tienen suficiente cerebro para conseguir 20 buenas inversiones. Va a ser mucho más difícil para el grupo que se graduó de la universidad ahora, para que se hagan ricos y se mantengan ricos. Va a ser mucho más difícil para ellos de lo que fue para mi generación. Piensa en lo que cuesta tener una casa en un barrio deseable en una ciudad como Los Ángeles. Creo que probablemente también acabaremos con impuestos sobre la renta más altos, etc. No, creo que el mundo de la inversión es bastante duro. Durante mi vida, en mis 98 años, era el momento ideal para tener una cartera diversificada de acciones ordinarias, actualizada un poco, añadiendo otras nuevas como Apple y Alphabet. Diría que la gente obtenía un 10 u 11% si lo hacía de forma muy inteligente antes de la inflación, y tal vez un 9% después era un rendimiento maravilloso. Ninguna otra generación en la historia del mundo ha obtenido una rentabilidad semejante. No creo que el futuro vaya a ofrecer al universitario de este año una oportunidad de inversión tan fácil. Va a ser mucho más difícil. Algunas personas están lo suficientemente dotadas para invertir en cosas difíciles de valorar. Otras personas, creo, harían bien en tener ambiciones más modestas en cuanto a lo que deciden abordar. Tienes que averiguar tu nivel de habilidad o el nivel de habilidad que tiene tu asesor, y eso debería entrar en la ecuación. Pero a todos los que encuentran el actual clima de inversión duro, difícil y confuso, les diría bienvenidos a la vida adulta. Los fondos indexados del S&P son como el 75% del mercado, así que no creo que el problema exacto del que hablas vaya a ser un gran problema. Estás hablando del índice S&P, pero ¿hay un punto en el que los fondos indexados teóricamente no pueden funcionar? Por supuesto, si todo el mundo comprara solo fondos indexados, el mundo entero se derrumbaría. También está el problema de que una de las razones por las que se compra un gran índice como el S&P es porque si tienes un índice pequeño y se hace popular, es una situación contraproducente. Cuando los Nifty 50 estaban de moda, JP Morgan convenció a todo el mundo para que comprara estas 50 acciones y no les importaba el precio, solo compraban esos 50 valores. A su debido tiempo, sus propias compras obligaron a esas 50 valores a multiplicar sus beneficios por 60 y entonces quebraron y cayeron 2/3 muy rápidamente. En otras palabras, si hay demasiado fanatismo en un sector o en un índice estrecho, por supuesto se pueden producir cambios catastróficos como los que hubo con el Nifty 50 en aquella época. No creo que eso ocurra cuando el índice representa 3/4 partes de todo el mercado. El problema es que el conjunto no puede funcionar perfectamente para siempre, pero funcionará durante mucho tiempo. Los índices han causado una agonía absoluta entre los profesionales de la inversión inteligente porque el 95% de la gente no tiene casi ninguna posibilidad de batirlos a lo largo del tiempo. Sin embargo, todas las personas con dinero esperan poder contratar a alguien que bata a los índices. Por supuesto, las personas honestas y sensatas saben que están vendiendo algo que no pueden cumplir, y eso tiene que ser una agonía. La mayoría de la gente lo maneja con negación. Piensan que será mejor el año que viene o simplemente no quieren pensar en ello. Yo lo entiendo. Tampoco pienso en mi propia muerte, pero es un problema terrible.
Conocer a estas caras jóvenes es un problema que los profesionales de la inversión no tenían en el pasado. Lo que está sucediendo, por supuesto, es que las comisiones por la gestión de grandes sumas de dinero están bajando, 20 puntos básicos y así sucesivamente. La gente que ha ascendido en el mundo de la gestión de inversiones no lo ha hecho cobrando 20 puntos básicos, pero hacia ahí vamos. Creo en términos de personas que gestionan las carteras de renta variable estadounidense y el equivalente del S&P, es un problema enorme. Enorme. Hace que tu generación de gestores de dinero tenga muchas más dificultades de las que tuvimos nosotros y causa mucha preocupación y pavor. Creo que la gente que está preocupada y temerosa tiene toda la razón. No me gustaría gestionar $1 billón en grandes acciones y tratar de batir los índices. No creo que pudiera hacerlo. De hecho, si te fijas en Berkshire, sacó 100 decisiones, unas 2 al año. El éxito de Berkshire viene de 2 decisiones al año durante 50 años. Apenas somos rápidos, aunque pudimos haber batido los índices, no lo hicimos teniendo grandes carteras de valores y subdivisiones gestionando esos valores. Los índices son un gran problema para la gente, pero ¿por qué debería ser fácil la vida? Es lo que tenía que pasar. Lo que está sucediendo ahora es como esos primeros comerciantes están haciendo algún tipo de comercio por algoritmos informáticos que funcionaban y luego alguien más viene y hace lo mismo con el mismo algoritmo y juega al mismo juego y por supuesto los rendimientos bajan. Eso es lo que está ocurriendo en todo este campo. Los beneficios que se obtienen se ven empujados a la baja por el progreso de la ciencia. La primera regla de una vida feliz es tener pocas expectativas. Es algo que se puede arreglar fácilmente. Si tienes expectativas poco realistas, serás desgraciado toda tu vida. A mí se me daba bien tener expectativas bajas y eso me ayudó. Además, si cuando tienes reveses te aguantas y lo sobrellevas, eso ayuda. Si no te lo tomas muy a pecho, te evitará miseria. Hay ciertas reglas de comportamiento, algunas de ellas ya las conoces. Rose Blumkin tuvo un gran efecto en la cultura de Berkshire. Ella creó un negocio con $500 de la depresión que se convirtió en un gran negocio. ¿Sabes cuáles eran sus lemas? Di siempre la verdad y nunca mientas a nadie sobre nada. Son reglas bastante buenas y son bastante simples. Muchas de las buenas reglas de la vida son así, muy sencillas. Y hazlo bien a la primera. Es una regla muy buena.